Continuando con la materia, el primer ejercicio indica lo siguiente. Para el circuito, y aquí nos da un circuito, verificar fasorialmente la ley de corrientes de Kirchhoff, hacer el diagrama fasorial. Vamos a agarrar un colorcito y a plomo. Aquí tenemos tres elementos en paralelo, que son la bobina, la resistencia y el capacitor. Nos está pidiendo verificar fasorialmente la ley de Kirchhoff. No sé si el ingeniero ya les explicó esto, pero es sencillo. En este caso, este es un ejercicio clásico, es del anterior parcial. Nos dan la corriente, el valor de la resistencia, el valor de la bobina y el valor del capacitor. Lo que tenemos que hacer es convertir este circuito en su forma fasorial y en su forma de impedancias. Aquí tenemos primero la corriente, aquí lo voy a poner. Esto va a ser igual a 5 con un desfase de 0 grados. Aquí no tenemos más o menos ninguna cantidad de grados. La resistencia, su impedancia va a ser directamente 200 ohms, porque esto no necesitamos hacer ninguna conversión. Algo que me estoy olvidando de aquí, que estos 30 grados son su valor angular de la frecuencia. Eso nos va a servir para hallar la impedancia de la bobina. ZL va a ser igual a JWL. La frecuencia angular es 30, el valor de la bobina es 2, 30 por 2, esto va a ser J60. Y por último, el valor de la impedancia del capacitor va a ser menos J sobre valor angular C, que en este caso va a ser igual a menos J, aquí voy a tener 30 por un quinto. 30 con 5 se va a simplificar, me va a quedar 6 y me va a quedar menos J sextas. Y este sería el valor de mi impedancia. Aquí es un poco feo, aquí abajito lo voy a escribir más bonito. Voy a decir, mi corriente tiene el valor de 5 con un desfase de 0 grados. Impedancia de la resistencia es igual a 200 ohmios. El valor de la impedancia de la bobina es igual a J60 ohmios. Y por último, del capacitor, que es igual a menos J60. Perdón, J sextos. Y aquí me voy a redibujar el circuito. Aquí tengo la fuente. Aquí tengo mi corriente. Un momentito, por favor. Y aquí voy a tener mis tres impedancias. 1, 2, 3. ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff? Aquí lo voy a escribir con esto, a ver, con otro colorcito, veremos, con naranja. Nos dice que la corriente total que venga aquí, que esto digamos lo voy a llamar mi corriente total, se va a distribuir en todos los elementos en paralelo y al volver vas a volver a hacer la misma. Nos dice que la suma de las corrientes que pasan a través de un nodo tiene que ser igual a 0. En este caso la corriente que está entrando va a ser la corriente total y las corrientes que están saliendo van a ser I1, I2 o I3. La ley de Kirchhoff nos dice que la corriente total tiene que ser igual a las corrientes que salen. O hay varias variantes, ¿no? Corrientes que entran son igual a corrientes que salen. La suma total en un nodo tiene que ser 0. Ustedes ya vean cómo lo quieren interpretar, pero básicamente la ley de Kirchhoff nos indica esto, o también nos puede indicar esto, que las corrientes que entran van a ser positivas, por ejemplo, y las que salen van a ser negativas. Despejando va a ser lo mismo. Básicamente lo que tenemos que demostrar es esto. Aquí le voy a poner ZL, ZR y ZC. Lo único que tenemos que hacer es hallar las tres corrientes de las que se están dividiendo y demostrar eso. O sea, tengo que hallar la corriente I1, la corriente I2, la corriente I3, sumarlas y me deberían dar la corriente total. Pero en el ejercicio nos están pidiendo aquí también verificar fasorialmente la ley de corrientes de Kirchhoff y hacer el diagrama fasorial. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar la corriente I1, I2 y 3 en esta forma, así como con su módulo y su desfase, y graficar en un eje cartesiano. Ahorita lo vamos a hacer.
Ya, estoy hablando mucho, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Hacemos un divisor de corriente. La corriente I1 es igual a la impedancia total sobre la impedancia que quiero hallar, que en este caso es la impedancia de la bobina, por la corriente total. La corriente I2 va a ser igual a la impedancia total sobre la resistencia por la corriente total, y la corriente I3 va a ser igual a la impedancia total sobre la impedancia del capacitor por la corriente total. Como podemos ver, aquí tengo impedancia total, impedancia total, impedancia total. Lo que me conviene en este caso es hallar el valor de la impedancia total aparte y directamente reemplazarlo en estos tres. Ya tengo la impedancia de la bobina, de la resistencia y del capacitor. Como son tres elementos en paralelo, digo 1 sobre la impedancia total es igual a 1 sobre la impedancia de la resistencia más 1 sobre la impedancia del capacitor más 1 sobre la impedancia de la bobina, porque cuando son elementos en paralelo tenemos que sumar sus admitancias, o en este caso, como podemos ver aquí, sus inversas. Obviamente aquí lo que la mayoría hace es invertirlo, es decir, que la impedancia total va a ser igual a 1 sobre la impedancia de la resistencia más 1 sobre la impedancia del capacitor más 1 sobre la impedancia de la bobina. Sus valores, ¿cuáles son? De la resistencia no cambia, es a 200. Del capacitor, aquí lo tengo, ¿dónde está? Menos J6. Aquí me anoto. Menos J6. Más la impedancia de la bobina, aquí me estoy equivocando porque tiene que ser la inversa. Menos J sextos, más la inversa de la bobina, que es J60. Bien, lo que voy a hacer aquí es multiplicar este por J, aquí igual por J. Me va a quedar que la impedancia total es igual, aquí voy a tener el 1 sobre 200, más, aquí J por J se van a volver menos 1, con el menos se van a simplificar y me va a quedar el 6, va a pasar arriba, 6J. Eso es lo que me quedaría aquí. Bien, aquí J con J se va a volver menos 1, el menos se va a quedar aquí afuera, voy a ponerle el menos, 60 se va a quedar aquí abajo, y aquí arriba solo se va a quedar una J. Me quedaría reorganizando de esta manera. Factorizo la J. 1 sobre 200 más J, 6 menos 1 sobre 60. Procedo a hallar el común divisor aquí, digo 1 sobre 200 más J, 60 por 6, 360 menos 1, 359 sobre 60. Entonces aquí ya tengo mi impedancia total. Como podemos ver aquí, la corriente 1, 2 y 3 son multiplicaciones y divisiones. Les había explicado en anteriores clases que cuando tenemos números complejos y tenemos multiplicaciones y divisiones es mejor tenerlo en su forma polar, porque así nos resulta mucho más simple realizar estas operaciones. Entonces voy a convertir este elemento o esta impedancia total en su forma polar. Digo, a ver, esto lo borraré. Voy a escribirlo con amarillo. Digo todo lo que estoy ahorita marcando con amarillo. Lo voy a llamar A. A es igual a 1 sobre 200 más J, 359 sobre 60. Está bien, ¿no? Porque estoy solo agarrando el denominador. Si quiero hallar su módulo, este va a ser igual a la raíz de 1 sobre 200 al cuadrado más 359 sobre 60 al cuadrado. Esto va a ser igual, pongo la calculadora,
1 sobre 200 al cuadrado más 359 sobre 60 al cuadrado. Me sale 5,98. Aquí lo voy a anotar. Mi módulo va a ser 5,98. Ahora tengo que hallar su desfase. Este va a ser igual al arco tangente de la parte imaginaria, que en este caso va a ser 359 sobre 60 sobre la parte real, que es 1 sobre 200. Agarro otra vez la calculadora, arco tangente de 359 sobre 60 sobre 1 sobre 200. Y ese desfase me sale 89,95. Entonces, vuelvo aquí a mi impedancia total y digo, mi impedancia total es igual a 1 sobre 5,98 con un desfase de 89,95. En este caso, el ángulo va a pasar con signo negativo. El módulo se tiene que dividir. 1 sobre 598 va a ser igual a... O sea, si se dan cuenta, este es un número real que tendría el valor de 0 grados. 1 dividido entre 5,98 va a ser igual a 0,167, o poniendo sus decimales sería 167,22 por 10 a la menos 3, o sea, 1000. Y este ángulo, como este va a pasar a restar y este a 0, sería directamente menos 89,95 grados. Por favor. Ya. Listo. Esta sería nuestra impedancia total. Ahora vamos a... Un momentito. A esto. Y empezamos a hallar nuestras corrientes I1, I2 e I3. Digo, I1 para mí va a ser la impedancia de la bobina, perdón, la corriente que pasa por la bobina. Voy a hacerlo con los colorcitos. ¿Con cuál lo hacer? Con este. I1 y entre paréntesis aquí L. Va a ser igual a la impedancia total sobre la impedancia de la bobina por la corriente total. En este caso mi impedancia total, que es igual 167,22 por 10 a la menos 3 con un desfase de menos 89,95 grados sobre la impedancia de la bobina, que es J60. Aquí voy a anotar 60 y J directamente lo voy a transformar a 90 grados. Auxi, ¿cómo sabe que es 90 grados? Porque en el eje cartesiano, si es un número completamente real, aquí tenemos la parte real y aquí tenemos la parte imaginaria. Si el número complejo es netamente real, entonces su ángulo aquí va a ser 0 grados. Si es completamente imaginario, su ángulo va a ser 90 grados. Si es un número real negativo, su ángulo sería 180 grados. Y si es un número complejo negativo, sería menos 90 o 270 grados, que sería lo mismo. Entonces en este caso directamente la J lo convierto en 90 grados. Y lo multiplico por la corriente total, que es 5 con un desfase de 0 grados. Continúo. La corriente 1, que es de la bobina, va a ser igual. Agarro mi calculadora, pongo 167,22 por 5 dividido entre 60, me sale 13,94. 13,94, este 10 menos 3 no me olvido, 10 a la menos 3, con un desfase de aquí menos 89,95, de aquí le sumo el 0 grados y le resto estos 90, porque están en el denominador, así que arriba van a subir con signo negativo.
y esto me va a quedar menos 179,95 grados. Y esta sería mi corriente 1, que es la corriente de la bobina. Paso al siguiente, la corriente 2, que es de la resistencia. Le voy a poner aquí mi impedancia total sobre mi impedancia de la resistencia por la corriente total. En este caso sí me acuerdo cuál es el valor de la resistencia, que era 200. En aquí arriba voy a copiar la impedancia total, que es 167,22 por 10 a la menos 3, con un desfase de menos 89,95. Si se dan cuenta que en el numerador no va a cambiar nada, en el denominador nomás estamos cambiando las impedancias. Hago otra vez lo mismo, 167,22 por 5 dividido entre 200, me sale 4,18 por 10 a la menos 3, aquí abajito lo voy a anotar. Y 2 de la resistencia va a ser igual, otra vez repito, 4,18 por 10 a la menos 3, con un desfase de menos 89,95 más 0, menos 89,95. En aquí, como les digo, hasta ser un número completamente real sería como que tengamos 0 grados. O sea, no va a restar ni sumar nada en el desfase. Y por último, mi corriente 3, que es la del capacitor. Esto es igual a la impedancia total por la impedancia del capacitor por la corriente total, que esto otra vez va a ser igual, en el numerador no cambia nada, 167,22 por 10 a la menos 3, con un desfase de menos 89,95 por la corriente total, que tampoco va a cambiar, y en el denominador tenemos la impedancia del capacitor, que este va a ser igual a menos J sextos, que aquí solo pongo un sexto, y como es un número negativo aquí le pongo menos 90 grados. Listo. Entonces, aquí agarro y pongo 1,67,22 por 5 dividido entre un sexto, que equivaldría a ser multiplicado por 6. Aquí me sale que la corriente 3 es igual a 5016,6 por 10 a la menos 3, con un desfase de menos 89,95 más 0 es menos 89,95. El menos 90 va a pasar con signo positivo y se va a convertir en más 90. En aquí me va a quedar 0,05 grados. Otro detalle que aquí podemos ver, en aquí tenemos mili y esto aquí lo podemos volver cas. Entonces se simplificaría y me quedaría que la corriente I3 es igual a 5,02 amperios con un desfase de 0,05 grados. Esta sería mi corriente 3, que es mi corriente del capacitor. Ahora, ya tenemos las tres corrientes. Corriente 1, 2, 3 y la total, que es 5, 0. Voy aquí a hacerme un eje, a ver dónde está. Esto lo voy a hacer con un rojito. Ya aquí tengo la corriente, pues este va a ser mi diagrama. Y digo que mi corriente total va a ser ahorita lo que voy a dibujar con azul. Esta es mi corriente total, la cual es igual a 5 con un desfase de 0 grados. Sería netamente en la parte real.
Ahora voy a mi corriente I1. Mi corriente I1 tiene el valor de 13,94 y esto es importante por 10 a la menos 3. Si se dan cuenta, este 10 a la menos 3 hace que sea mil. O sea, se va a mover una nada, como se podría decir vulgarmente, de 179,95 en un ángulo de menos 179,95. En esta gráfica yo lo voy a hacer este valor exagerado, pero quiero que entiendan que eso, hacer milis es como hablar aquí de 5 metros. O sea, 5 metros es una gran distancia, mide como 3 veces cada persona que está ahí. Y aquí tenemos 13,94 milímetros, digamos. Estamos hablando en el caso de metros, ¿no? Ahorita es amperios, pero es un ejemplo. O sea, para que noten la diferencia de escalas. O sea, 1 centímetro, digamos, suponiendo que estuviéramos hablando de metros, ¿no? Esto obviamente es amperios. O sea, si se dan cuenta, la diferencia de escala sería, si esto es 5 amperios, ese desfase sería así. O sea, algo así. Y del siguiente, que es I2, que es 4,18, que es más pequeño todavía, su desfase sería tal. Como se dan cuenta, sería despreciable, no sería algo que se pueda notar bien. Pero yo aquí lo voy a hacer un poquito exagerado. Quiero que estoy repitiendo eso para que entiendan un poquito de cómo funcionaría si esto, digamos, fueran valores un poquito más grandes, que no fueran mil. En este caso, 13,94 con un desfase de menos 179,95. Como les repito una vez más, estos son valores exagerados, no es así, sería mucho más pequeño, pero suponiendo sería algo así. Como digo, este es un valor exagerado, ya que como les he explicado, el mili sería mucho más pequeño. Y aquí tendría que estar la corriente I1 es igual a 13,94 con un desfase de menos 179,95. Aquí también el ángulo no es así, este ángulo obviamente no es menos 179, porque si fuera menos 179 sería prácticamente casi el lado negativo. Pero igual otra vez lo estoy, como les explico, haciendo de una forma exagerada este ángulo, menos 179,95. Obviamente si lo hicieran a escala real, debería salir el valor. Pero ahorita solo es para una manera demostrativa que estoy haciendo de esta forma, con el ángulo un poquito más pequeño y el módulo o la amplitud un poquito más grande, porque esto es 10 a la menos 3. Voy a agarrar la corriente I2, que para mí va a ser rosada, 4,18 por 10 a la menos 3. I2 es igual a 4,18 por 10 a la menos 3 con un desfase de menos 89,95. Quiero que entiendan algo, el 89,95 no es lo que está aquí, esto no es menos 89,95. El menos 89,95 se va a encontrar aquí. Voy a hacer esto con rojito. Sería eso, menos 89,95. En ahí se encuentra el ángulo. Desde una línea imaginaria horizontal tiene un desfase de menos 89. Como les digo, el menos va a ir en sentido horario, el positivo va a ir en sentido antihorario. Sentido horario está diciendo negativo, un ángulo negativo, menos 89 del lado negativo desde la parte real, y el menos 179 es igual visto desde un eje horizontal en la parte real en sentido horario, menos 179. Y por último, con verdecito voy a hacer la última corriente, que es esta corriente I3. Y lo mismo, aquí voy a agarrar
bueno, lo voy a agrandar esto un poquito. Ya, bueno, hasta ahí no se puede hacer eso. Y desde la parte horizontal vamos a tener aquí 0,05 grados y un módulo que es I3 igual a 5,02 amperios. Aquí tal vez no se aprecia tanto, pero digamos sería algo así. Obviamente, como les digo, tanto la corriente I1 y la corriente I2, yo lo voy a escribir esto con naranjita, estas dos son milis, están en el orden de los miliamperios. Estos son amperios. Para que noten un poco la escala, les digo, piensen en metros y en milímetros. Si aquí estamos hablando de 5 metros y aquí estamos hablando de 13 milímetros, la distancia es abismal. Entonces la escala es muy diferente. Entonces la gráfica no se apreciaría de esta forma. O sea, la gráfica real sería algo así. Lo voy a hacer aquí. O sea, la gráfica real se vería algo así. Es la corriente total. Y la corriente IT, algo así sería. Digan, pero es lo mismo, claro, porque aquí está ese pequeño desfase, o sea, igual aquí, digamos, exagerando un poco, aquí estaría sus, bueno, sí, directamente recto lo voy a hacer. Aquí estarían sus 13 miliamperios y aquí serían sus 4, con este sus 4. Algo así sería la gráfica real, incluso esto está un poco exagerado, porque aquí se nota. Porque esto, como les digo, son milis, estos son las unidades y esto está en metros, les digo en milis. Pero aquí, digamos, para apreciar un poquito mejor, se ve de esta manera. Tal vez, digamos, si buscan otro ejercicio de este estilo, las escalas no sean tan variadas, digamos, como en milis, pero lo importante es que estas se lleguen a cerrar, porque aquí gráficamente estamos viendo la suma de estos tres fasores, que serían la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3, me están dando la corriente total, que estaría cumpliendo esto. La corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, que si llegáramos a sumar igual debería dar lo mismo. Bueno, aquí gráficamente estamos sumando y nos está dando eso. Aquí por eso también vemos que la única que tiene este ángulo es menos 0,05, porque es una nada. O sea, el desfase no va a ser apreciable. Y aquí la diferencia entre la corriente total y la corriente que es casi positiva, que es la del capacitor, es 0,02 miliamperios. Que esto, se puede decir que esto lo que está haciendo es un desfase de 0,02 a la izquierda, y bueno, sí, un poquito a la izquierda y un poquito abajo, ¿no? Que darían como resultado estos 0,02 milis en el plano imaginario. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda respecto a este ejercicio? O sea, este tipo de ejercicios suele entrar al examen. No exactamente, bueno, este sí ha entrado al examen, si me equivoco, el anterior semestre, pero lo único que tienen que hacer es esto. Divisor de corrientes. ¿Dónde está? Hallamos la impedancia total, aplicamos un divisor de corrientes y listo. Han visto que hay las corrientes, fácil, fácil, fácil. Y luego graficamos en un eje cartesiano. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Por si acaso les recomiendo que hagan de esta forma su gráfica, cosa que sea apreciable. No lo hagan así a escala de que, no, aquí es 5 veces, esto es 5 y aquí son miles. Entonces, como les digo, o sea, no se va a apreciar, digamos, que estamos haciendo esto. Pero en aquí, pese a que las escalas son, como les digo, otra vez exageradas, ya que esto no es 179,95 grados, eso todos podemos notar tranquilamente, y esto tampoco es menos 89,95, ya que menos 179 es básicamente una línea así, 179,95 sería algo así, y el otro menos 89 sería algo así, que sería hacia abajo. Pero aquí, digamos, un poquito para que se note lo he hecho así.
¿Ahí tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo antes de continuar con la clase? Ya. Denme un segundito, voy a poner algo. El ejercicio 2. Un circuito serie de 3 elementos contiene una bobina. Ya no están dando el valor de un elemento. De 0,02 henrios. La tensión aplicada y la intensidad de corrientes resultantes se muestran en el diagrama fasorial. Aquí me están mostrando voltaje total, corriente total. Sabiendo que, esta sería la frecuencia angular, así, es igual a 500 radianes, determinar los otros dos elementos del circuito. Me esperas un segundo, me esperan un segundito, por favor. Me acaban de mandar un mensaje. Tengo que hacer una llamada, por favor, un minutito. Ya, listo, perdón por la interrupción. Ya. Un circuito serie de 3 elementos contiene una bobina con L1 0,02 henrios. La tensión aplicada y la intensidad de corriente resultante se muestran en el diagrama fasorial. Aquí tenemos el diagrama fasorial. Sabiendo que omega es igual a 500 radianes por segundo, determinar los otros dos elementos del circuito. Aquí vamos a ver, como les digo, esta es la parte real, aquí tenemos la parte imaginaria. Mi voltaje es igual a 250 con un desfase de, como les digo, aquí estamos yendo en sentido horario, por lo tanto esto va a ser un valor negativo, 45 grados. La corriente tiene un valor de 7,91 en módulo con un desfase de, aquí voy a agarrar con otro color. Sabemos que de aquí a aquí hay 180 grados, pero tiene 63,5 visto de este lado, entonces va a ser 180, aquí voy a poner menos 180 menos 63,5, o si quieren aquí le podemos sumar 180 y aumentarle 63,5, eso ya depende de cada uno. Yo lo estoy viendo del lado negativo, esto va a ser igual a 7,91 menos 180 más 63,5 menos 116,5. Listo. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos están dando la frecuencia angular, 500. Y nos dice, un circuito en serie de 3 elementos contiene una bobina con L1 igual a 0,02 henry.
L1 es igual a 0,02 Henry. Lo que vamos a hacer es agarrar, voy a hacer esta vez con zoom, y digo, aquí tengo un circuito, aquí tengo una bobina, son 3 elementos en serie, elemento 2, elemento 3. Bobina 1 es igual a 0,02. Aquí voy a tener mi impedancia 1, mi impedancia 2. Por aquí vamos a tener un voltaje de, aquí lo voy a llamar, aquí tengo una corriente I, y de aquí a aquí voy a tener un voltaje B. Suponiendo vamos a sumar estos 3 elementos, voy a tener una impedancia total. Aquí va a estar mi voltaje B y por aquí va a pasar mi corriente I. Ya. Por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por impedancia, pero ahorita yo quiero saber la impedancia porque tengo este valor y este valor. ¿Sí? Impedancia total es igual al voltaje sobre la corriente. Voltaje 250 menos 45 grados. La corriente 7,91 menos 116,5. Pongo esto a la calculadora, impedancia total es igual a, agarro 250 dividido entre 7,91, 31,6. Con un desfase de menos 45, lo que está aquí abajo va a pasar a sumar, va a ser más 116,5. Me queda 71,5 grados. Aquí tengo la impedancia total en su forma polar. Entonces lo que hago es transformarlo a su forma cartesiana. Impedancia total es igual a 31,6 coseno de 71,5 grados más J seno 71,5 grados. Poniendo la calculadora, 31,6 por coseno de 71,5 es igual a 10,02 más J, aquí me cerré estos paréntesis, 31,6 por seno de 71,5 es 29,97. Listo, esta va a ser mi impedancia total. Mi impedancia total se va a dar de sumar Z1 más Z2 más Z3. Z1, aquí me he olvidado hacerlo. Bueno, aquí lo voy a bajo lo voy a hacer. Z1 va a ser igual a JWL1, que va a ser de mi bobina. J por la frecuencia angular era 500. Por la bobina L1, que es 0,02. Poniendo la calculadora, 500 por 0,2 es igual a 10, J10. Mi impedancia 2, que no conocemos, y mi impedancia 3, que no conocemos. Entonces digo, mi impedancia total, que era, aquí ya lo tengo, 10,02, más J de
29,97 va a ser igual a la impedancia 1, que es J10, más la impedancia 1, perdón, la impedancia 2 más la impedancia 3. Este J10 va a pasar a restar y me va a quedar aquí 10,02 más J 19,97. Esto es igual a Z2 más Z3. Forma fácil de resolver esto. Digo que la parte real se convierte en una resistencia y la parte imaginaria se convierte en un capacitor o en una bobina dependiendo del signo. Entonces me sale que impedancia 2 es igual a 10,02 ohmios. Como este elemento es completamente real, esta impedancia, directamente digo que esta es una resistencia que la voy a llamar 2. Ya tengo mi segundo elemento. Y por último, mi tercer elemento, que va a ser Z3, es igual a J 19,97 ohmios, que como les dije, si esto es positivo va a ser una bobina. Digo JWL2 o L3, lo llamaré para que se sepa que es el tercer elemento. El J con el J se van a simplificar. L3 va a ser igual a 19,97 ohmios dividido entre 500. Que he puesto a la calculadora me sale que es 0,04 Henry. Listo. Ya tengo mis tres elementos. Entonces agarro, armo mi circuito y digo: mi circuito con elementos en serie va a ser el siguiente. Mi bobina 1 de 0,02, mi resistencia que va a tener el valor de, ¿dónde está? 10,02, y mi tercer elemento, que sería otra bobina, 0,04 Henry. Esto lo pondré así nomás, 0,02 Henry. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Está sencillo, ¿no? Ya. Y antes de continuar, ¿me pueden decir hasta dónde ha avanzado el ingeniero? Ya que en la anterior clase, una de las razones por las que no pasé fue porque el ingeniero me dijo que todavía no llegue que no pase el siguiente tema. Fuera de otros temas, ¿no? Aparte de eso, pero me dijo que repitiera básicamente el mismo tema que había llevado en la última clase, y eso ha sido como un incentivo para no cancelar la anterior semana, la clase, ¿no? Por favor, ¿me pueden confirmar hasta qué tema ya avanza el ingeniero?
Ya, como no dicen en qué tema estamos, voy a asumir que estamos llevando bien. Otra cosita más, por si acaso, ¿cómo se llama esto? Están pensando una fecha tentativa para la clase recuperatoria, como les había comentado, el día miércoles es mi idea de dar clases a las 6 de la tarde. Si están de acuerdo, luego me confirman. Si están en desacuerdo, tienen otra fecha, tal vez tienen examen, yo no sé. En ese caso pueden sugerir otra fecha, ¿no? Ya, este tipo de ejercicios son sencillos. Este tipo también se ha realizado el examen bastante, no este ejercicio exactamente, pero parecidos, el cual indica calcular la frecuencia de resonancia. Aquí tenemos resistencia, bobina, capacitor, bobina. Con el ingeniero ya han debido ver resonancia. Si me estaban preguntando pasados abajo, esta resonancia es mucho más sencillo. Lo que hacemos es parecido a lo que hemos visto en la anterior clase. Convertimos todo esto en impedancias. Lo voy a hacer rápido. $225 miliamperios, esto se debe repetir, 200 ohmios. Este va a ser J 25 mW y este va a ser igual a menos J 1W 40 micros. De aquí, esto por si acaso lo he hecho directamente, porque sabemos que la impedancia de una bobina va a ser frecuencia angular por, ¿cómo se llama? Por el valor de la bobina, y que el capacitor 1 sobre WC, que sería 1 sobre W, que no conocemos la frecuencia, y el capacitor, que es 40 micros. La resistencia directamente lo estoy convirtiendo. Impedancia total van a ser así, 200 más J25 milihenrios, y aquí 200 menos J 1W 40 micros. Hasta donde recuerdo, Grover les enseña esto con admitancias, así que yo les voy a enseñar de la manera larga. ¿Cuál sería la manera larga? Agarro, aquí tengo dos elementos en paralelo. Este lo voy a llamar Z1, Z2. Mi Z total va a ser igual al producto de estos dos, que va a ser Z1 por Z2. Aquí abajo Z1 más Z2. Ya aquí voy a marcar 200 más J25 milis más 200 menos J 1 sobre omega 40 micros. En multiplicación, 200 más J25 mili frecuencia angular, aquí 200 menos J 1 sobre omega 40 micros. Impedancia total, 200 por 20, estos 200, aquí me va a dar 400, 200. A ver, voy a hallar la parte real aparte, la parte imaginaria aparte. Aquí la parte real va a ser más por menos, menos, por J, este va a volver menos. La parte imaginaria J por J se va a volver menos, más por menos, menos, por el menos que me va a dar las unidades imaginarias se va a volver más. 25 mili por 1 sobre frecuencia angular 40 micros. Tac, tac, se van a simplificar. Esto es la parte real. Ahora la parte imaginaria, factorizo la J. Un poco complicado tal vez les parezca, es práctica nomás. Aquí voy a factorizar J200. Aquí me va a quedar 21.
25, estoy escribiendo aquí ya mal. 25, a ver, lo ves un poquito más ordenado, por favor. Estoy haciendo un poco a la rápida esto y voy a generar roles. Ya, para evitar problemas, esto va a ser A, esto va a ser B, esto va a ser C y esto va a ser D. Entonces Z1 va a ser igual a A más JB, Z2 va a ser C menos JD. Z total es igual a Z1 por Z2, Z1 más Z2. A más JB por C más JD. Abajo voy a tener A más JB, esto va a ser menos, aquí lo estoy viendo, menos, más C menos JD. Multiplicado A por C va a ser AC. B por D va a ser BD. J por J va a ser menos 1, más por menos, menos, por el menos 1 se va a volver más. Y esto va a ser una parte real. La parte imaginaria, más J. JB por C, aquí voy a tener BC, menos A por D va a ser AD. En el denominador A más C va a ser A más C, esto va a ser la parte real, más J que va a ser B menos D. Listo, lo último que tenemos que hacer es esto convertir a su parte. En el denominador no podemos tener números imaginarios, por lo tanto multiplicamos A más C por menos J B menos D. A más C menos J B menos D. Impedancia total. En el denominador ya no me importa qué va a haber, le voy a llamar E. Todo el denominador para mí va a ser la E. Esto va a ser real por real, me va a dar un número real, que le voy a llamar F. Imaginario por imaginario me va a dar un número real, que lo voy a llamar G. Más J, y aquí sí importa lo que me va a dar en este lado, porque ahorita voy a explicar. Real con imaginario me va a dar un número imaginario, entonces aquí agarro AC más BD por, aquí menos, voy a poner aquí un signo negativo, B menos D, esto es imaginario, más BC menos AD, A más B. Listo. Todo el resto es real. Este F, que va a ser la multiplicación de dos números reales, es real. G, que es la multiplicación de dos números imaginarios, me va a dar un número real. Y E, que es el denominador, que me va a dar esto con esto, multiplicado, se va a volver un número real. La única parte imaginaria que tengo aquí es esto, que lo voy a marcar con rosado. Y mi misión para hallar la frecuencia de resonancia es convertir todo esto a 0. Y es por eso que esto solo me he encargado de marcar esto en vez de hacer todo un chorizo con todo lo que sé que va a ser real. Entonces digo menos AC más BD B menos D más BC menos AD por AB es igual a 0, A más B. Ahora sí vuelvo de mi cambio de variable. A y C son 200. Esto lo voy a pasar al lado izquierdo. A ver, BC va a ser igual a
25 milis. C es igual a 200 menos AD, A es 200, D es 1 omega 40 micros. A más B es 200 más 25 milis. Esto va a ser igual a AC más BD y esto va a ser B menos D, que es igual a 25 milis, ya. Aquí 200, 200, 200, aquí puedo factorizar 200, aquí puedo factorizar 200, no, ya. Ahorita la misión aquí es despejar omega. Esto, 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 esto. Esto y esto. A ver, veremos cómo puede ser. Aquí 200 por 25. Ya, ¿saben qué voy a hacer otra vez? Perdón que esté cambiando mucho, pero estos 25 miles lo voy a llamar L. 40 micros lo voy a llamar C. Porque estar trabajando con milis y Cs, sé que se van a terminar simplificando en algún momento. Igual estos 200 lo voy a llamar R. R, R. R al cuadrado, 25 milis van a ser L. C. L y C. Ya. R va a pasar a multiplicar todo esto. LWR al cuadrado. Factorizaré todo lo que se puede factorizar. Aquí puedo factorizar una R, aquí puedo factorizar R. No, ya. LWR al cuadrado menos R al cuadrado sobre WC más R al cuadrado, W al cuadrado por R menos RLW sobre WC. En este caso se van a simplificar estos. En este lado R cuadrado LW más, aquí W con W se van a simplificar, L cuadrado WC menos R cuadrado WC menos LWC cuadrado. Listo.
todo lo que tenga W a un lado, todo lo que no tenga W al otro lado. L omega R cuadrado. ¿Qué más tiene aquí omega? R cuadrado L omega. Estoy agarrando este, aquí tengo otro. L cuadrado sobre C omega. Ya, es todo lo que tiene en el numerador. Los que no tienen omega. LWR tiene, este no tiene. Menos RLC por favor. Siento que me equivoqué en algo, pero no encuentro el error, así que voy a continuar. RLC, ¿dónde está el siguiente? Si alguien se ha dado cuenta de algún error, me avisa por favor. LWR cuadrado, tengo un cuadrado. Menos R cuadrado WC. Aquí voy a tener con... En este lado voy a pasar al otro lado con signo positivo. Más R cuadrado WC. En este caso estos dos se van a simplificar. Y este va a pasar al lado izquierdo con signo positivo más LWC cuadrado. No, aquí me estoy... No me estoy rayando. Esto es más y esto es menos. Está bien. Se simplifica. Y por último, más L cuadrado, W cuadrado, R. Y esto es igual a 0.
W cuadrado es L cuadrado por R más omega LW, no, LR cuadrado aquí, LR cuadrado se van a simplificar y me queda menos L cuadrado sobre C aquí voy a tener RLC y por último más L sobre C cuadrado por 1 sobre W. Aquí hay algo que se tiene que simplificar, pero no encuentro dónde me he equivocado en la multiplicación. ¿Saben qué haremos? Este ejercicio los voy a pasar en cuaderno, porque ahorita creo que me estoy rayando en un lado, no encuentro exactamente dónde, y voy a hacer mal. O alguien ha encontrado dónde me he equivocado. Si alguien se ha dado cuenta en alguna multiplicación, por favor me lo dice. Buen día, Orsi. Creo que se equivocó en arriba donde multiplicó y dividió. Aquí, Eso. Sí, donde multiplicó y dividió, pero tenía que poner más, no menos, en la parte del denominador. aquí. Sí, más. No, está, a ver, en aquí está bien el menos, porque aquí está con más. Esto al ser diferencia de cuadrados, este se va a elevar al cuadrado, y aquí se va a elevar al cuadrado con el, ¿cómo se llama? Con la unidad imaginaria. ¿Qué está bien en el menos? ¿O cuál es tu observación? Sí, eso sería entonces. Porque aquí está JB menos JD. O sea, aquí factorizo J más menos D, y aquí se va a quedar con signo positivo. Y para hacer diferencia de cuadrados tengo que multiplicarlo por su... Yo vi que era menos, entonces era más. Sí, esto es más. Esto es más, por eso está bien. Ya, pero igual, muchas gracias por tu observación. Ya, ¿alguna otra observación por si acaso? Ya, como les digo, para no perder tiempo ahorita con este ejercicio, les pasaré resuelto en cuaderno, y en la clase preparatoria les voy a dar una explicación rápida de dónde me he equivocado, ¿está bien? Porque ahorita ya me he dado cuenta que me voy a estancar en esto y no hay que perder tiempo, ¿está bien? Por favor, este ejercicio les debo, deuda la vez que lo aquí. Acabando la clase les voy a dar una revisada bien minuciosa y les voy a pasar hoy mismo. Ya, la siguiente pregunta es parecida, en este caso sí ya lo voy a hacer un poquito más tranquilito para no equivocarme. El cual dice, hallar el valor de la resistencia X para que el circuito entre en resonancia. Básicamente es lo mismo que tengo que hacer en el anterior ejercicio, pero en aquí lo voy a hacer, como les digo una vez más tranquilito para evitar cualquier tipo de problema. En este caso ya nos han dado sus valores de las impedancias. Digo, Z1, que va a ser la que está aquí, va a ser igual a la resistencia X más J6 ohmios. Bueno, lo voy a borrar el ohmios porque ahorita no nos importa, porque la impedancia siempre va a estar en ohmios. Y Z2, que va a ser la de la segunda rama, 8 menos J10. Y otra vez lo mismo, estos dos elementos, estos J2, perdón, están en paralelo. Por lo tanto, mi impedancia total va a ser igual a Rx más J6 por 8 menos J10 aquí abajo, Rx más J6 más 8 menos J10. Algo que tienen que tomar en cuenta, la resistencia siempre va a ser positiva. No, pero sí, bueno, aparte de positiva siempre va a ser real, no es un elemento imaginario. Por lo tanto, para mí esto va a ser real.
8rx, más por menos a menos, j por j va a dar menos, me va a dar más, 6 por 10, 60, parte real, factorizo una j, 6 por 8, 48, menos 10rx, listo. Aquí abajo, rx más 8 va a ser una parte real, rx más 8, más j, 6 menos 10. Bueno, en este caso le pondré directamente 6 menos 10 es 4, menos 4. Así que aquí me anoto menos 4j. En este caso sí es menos, por lo tanto su complemento en la parte imaginaria va a ser rx más 8 menos 4j. Menos 10 más 6 es menos 4. En este caso, perdón, sería positivo, más 4j. Aquí en el numerador, rx más 8 más 4j. Continúo. Impedancia total. En el denominador, rx más 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Por qué más auxilios? Si la diferencia de cuadrados me da menos. 4 por 4, o sea, en la diferencia de cuadrados va a dar menos el segundo al cuadrado, que sería menos 4j. J por j va a ser menos 1, entonces menos por menos se va a volver más. En el numerador aquí, 8rx más 60 por rx más 8. Parte imaginaria. No, imaginarios multiplicados. Menos j por j va a ser menos 48 menos 10 rx por 4. Con otro colorcito lo voy a hacer ahora. Esta es la parte que me importa. Más j rx más 8 por 48. Aquí voy a ver un corchete. Estoy multiplicando esto con esto. Y ahora voy a multiplicar esto con esto. Más 4 8rx más 60. Listo. Como les digo, nuestra misión para trabajar en resonancia, en este caso me están pidiendo hallar el valor de Rx para que el circuito entre en resonancia, es convertir todo esto en cero, que no tenga parte imaginaria nuestra impedancia. Así que aquí agarro y digo, eso tiene que ser igual a 0, que Rx más 8 por 48 más 4 por 8rx más 60. Todo esto tiene que ser igual a 0. No me le comí ningún signo por si acaso, menos 10rx. Aquí me lo he comido esta cosita, un cachito por favor. Esto no es solo 48, esto es 48 menos 10 rx. Ya me estaba pareciendo raro que todo sea positivo. Ahora procedo a multiplicar todo lo que tengo que multiplicar. 0 es igual a 48rx, 8 por 48, 8 por 8, 64, 4 por 8, 32, más 6, 68. Me estoy equivocando, por favor me corrigen. Aquí menos 10rx al cuadrado, menos 80rx, más 4 por 8, 8 por 4, 32, rx, más 6 por 4, 24, 240.
procedo a sumar y me queda aquí menos 10rx al cuadrado, 48 menos 80 más 32, 48 más 32 es 80, 80 menos 80 es 0, esto se va a simplificar, 384 más 240, 624. Menos 10rx al cuadrado va a pasar al lado izquierdo, 10rx al cuadrado, 624. El 10 va a pasar a dividir, 62,4. Y le saco raíces a ambos términos. Rx es igual a raíz de 62,4, que esto va a ser igual a 7,90 más menos, porque en las raíces siempre salen dos signos, pero como nosotros tenemos una resistencia y la resistencia siempre va a ser positiva, digo que mi resistencia Rx es igual a 7,90 ohmios. Y esta sería la respuesta de mi ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario acerca de este ejercicio? Como se han dado cuenta, el 3 es parecido, que ahorita no sé en qué me he equivocado. O sea, es el mismo procedimiento, con la diferencia de que nosotros tenemos que hallar en el otro la frecuencia angular. Pero ahorita en el otro no sé dónde me he equivocado, que me he trancado, como digo, lo voy a volver a revisar. Pero en este caso, así saldría esta respuesta, 7,90 ohmios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto? Ya. Pasaremos al último ejercicio, el cual indica, para el circuito, si nos dan un circuito, calcular la corriente a través de la bobina 1, o L1, que es la que está aquí arriba, en resonancia. Nos dan los valores de los capacitores 1, 2, la bobina L1, L2 y la resistencia 1 y 2. También nos dan los valores de voltaje. Agarro esta resistencia 1, resistencia 2. Como están en serie, directamente puedo decir, voy a armar mi circuito de esta manera. Como están en serie, puedo ir a una resistencia total. Aquí tengo dos bobinas en paralelo, las cuales puedo convertirlo en una bobina total. Dos capacitores en serie, las cuales los puedo convertir en un capacitor total. Y una fuente de voltaje, que igual lo puedo convertir en un voltaje total. Voltaje total T. Mi resistencia total son dos resistencias en serie. Resistencia 1, aquí lo voy a poner. Resistencia 1 va a ser 200 ohmios, porque dice 2R1 entre 400, entonces va a pasar a dividir, va a volver 200. Y mi resistencia 2 va a ser igual a 400. Como son dos elementos en serie, 200 más 400 va a ser 600 ohmios. Capacitores en paralelo tienen el mismo valor, perdón, capacitores en serie tienen el mismo valor. Tratamos con una inversa de sumas. Entonces, digo, mi capacitor total es igual a 1 sobre 10 micros más 1 sobre 10 micros, que resolviendo me va a dar que es 5 microfaradios. Por último, las bobinas. Bobina 2, que como en el caso de las resistencias, el 2 va a pasar a dividir. La bobina 2 es igual a 10 milihenrios. La bobina 1 es igual a 20 milihenrios. En este caso, al estar en paralelo, lo tratamos como en el numerador multiplicación, 10 por 20, en el denominador 10 más 20, la escala se va a mantener en milis, 10 por 20, 200, dividido entre 30, que eso va a ser igual a 6,65
67 milihenries. Esto se puede hacer de manera rápida mental, ¿no? Porque como les digo, aquí como tenemos sumas inversas de los capacitores, tranquilamente nos damos cuenta que es 5. En este caso de las bobinas quizá un poquito más complicado, pero así lo terminamos resolviendo esto. Por último tenemos que sumar estas dos fuentes de voltaje. Voltaje total T es igual a, tienen seno omega T 20 más 40 va a ser 60 omega T. Listo, ya tenemos todos los elementos en total. En aquí podemos hallar manualmente la frecuencia angular, perdón, la frecuencia de resonancia en un circuito RLC, pero la frecuencia de resonancia en un circuito RLC es igual a 1 sobre el capacitor total por la bobina total. Esta es su frecuencia de resonancia, directamente. Si alguien no cree, puede dedicarse con estos valores a hallar, hacer los números imaginarios y despejar, cosa de que toda la parte imaginaria se vuelve a hacer. Pero en este caso, les digo directamente en un circuito RLC, esta es su frecuencia de resonancia, el circuito RLC en serie. Por lo tanto, digo 1 sobre la raíz del capacitor total, aquí es igual 5 microfaradios, 5000, por la bobina total, 6,67 mil. Pongo estos datos a la calculadora. 1 en el denominador, 5 por 10 a la menos 6 por 6,67 por 10 a la menos 3. Sale que la frecuencia angular es 54,75, no, perdón, me estoy equivocando, no hay esta coma, 5475,86 radianes por segundo. Ya tengo su frecuencia angular. Con esta frecuencia angular puedo hallar tranquilamente el valor de sus impedancias. Digo, impedancia del capacitor va a ser igual a menos J omega C, que esto va a ser igual a menos J 5475,86 por 5 microfaradios, que he puesto a la calculadora me va a dar 36,52. Este es el valor de la impedancia del capacitor. De la bobina lo pueden hacer, pero como es frecuencia de resonancia va a tener el mismo valor pero positivo. En este caso lo voy a hacer. JWL, L total, es igual a J por 5475,86 por 6,67 henrios, milihenrios, milihenrios, 5475,86 por 6,67 y sale lo mismo, J,36,52. Y ahí está su frecuencia angular, perdón, sus impedancias tanto del capacitor como de la bobina, que es lógico que tengan el mismo valor, ya que como están en serie se van a sumar y van a dar 0, porque queremos hallar en resonancia. Siguiente, que nos está pidiendo calcular la corriente que pasa a través del circuito. Entonces, queremos hallar esta corriente. Si quiero hallar esta corriente, necesito saber qué voltaje pasa por esta bobina. Entonces, mi misión va a ser hallar este voltaje de la bobina total. Por divisor de tensión, voltaje de la bobina total es igual a la impedancia de la bobina sobre el valor de la resistencia, digo la Z equivalente, que va a ser la impedancia de la resistencia,
más el de la bobina más el del capacitor por el voltaje total. Me estoy olvidando convertir el voltaje total a ¿cómo se llama esto? A impedancia. En este caso, perdona, pasó el módulo 60, su desfase 90 grados. ¿Por qué 90? Porque nosotros trabajamos con coseno y este seno. Entonces el desfase para convertirlo a coseno va a ser 90 grados. Impedancia de la bobina 36,52, 90 grados sobre, en el denominador se van a simplificar tanto la impedancia de la bobina como la del capacitor porque estamos en resonancia, y el valor de la resistencia total es 600 ohms. Antes de rayarme, creo que aquí es otro valor, creo que no es 90, un cachito antes de equivocarme. Coseno de alfa más 90, esto va a ser igual a coseno de alfa, coseno de 90, menos seno de alfa, seno de 90. Esto va a ser 0 y aquí me está dando menos. Seno de 90 va a ser 1. Entonces, para contrarrestar este 0, esto es menos. Porque este al ser menos, aquí va a ser más. Ya, me estoy equivocando, este no es más, este es menos. Por si acaso, porque al convertirlo de seno a coseno, necesitamos que sea un signo con signo negativo, ya que si esto es positivo, entonces tendría que ser menos 60 seno de omega t, por si acaso. Antes de equivocarme, ahorita con esta revisión rápida me estoy dando cuenta. 60 menos 90 aquí. Este es el voltaje total. Listo. Procedo a poner todo esto en la calculadora. $36,52 por 60 dividido entre 600 es igual a 3,65. 90 menos 90 es 0. En el denominador, como es una resistencia, lo que queda va a ser 0. Y este sería el voltaje que queda sobre mi bobina. Con este voltaje vuelvo aquí y digo, el voltaje que hay en la bobina total va a ser el mismo voltaje que caiga sobre estas dos bobinas, voltaje LT. Entonces, aquí lo voy a redibujar. Como son dos elementos en paralelo, tanto L1 como L2, el voltaje de la bobina total va a estar entre estos dos puntos. La corriente que pase por aquí, que es la que quiero hallar, corriente, ¿cómo se llama? Corriente X. Podemos usar la ley de Ohm, porque tengo el voltaje y el valor de la impedancia. En este caso digo, la corriente IX es igual al valor del voltaje sobre la bobina L1, pero su impedancia que es igual J omega L1. Esto va a ser igual a, en resonancia es 5400, ¿dónde está? 75,86 por L1 que es 10 milihenry. Esto es igual a 54,76. Reemplazo aquí el valor del voltaje de la bobina es igual a 3,65 y el valor de la bobina es 54,76 con un desfase de 90 grados.
me estoy rayando aquí, es 20.000, no es 10. Este es L2, este es L1. No es 54 esto, este es el doble. $109,52. Aquí tengo que poner 109,52. Listo. 3,65 entre 109,52. 3,65 entre 109,52. Y x es igual a 33,32. No, 33. Con un desfase del 90 va a pasar con signo negativo, menos 90 miliamperios. Y esta sería la respuesta en forma fasorial. Aquí nos han pedido su forma fasorial. Para el ciclo y calcular el corriente de la corriente. Ya. Esta sería su respuesta en su forma fasorial, y en su forma en función del tiempo sería de esta manera. Y x en función del tiempo va a ser igual 33,33 coseno de 5.475,86 omega menos 90 grados. Esto en miliamperios, y esta sería la respuesta de nuestro ejercicio en función del tiempo. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Como les digo, el ejercicio 3, ni bien acabe la clase, lo voy a